La revolución industrial marcó un periodo de desarrollo en la segunda mitad del siglo XVIII, que transformó en gran medida las sociedades agrarias rurales en Europa y América en industrializadas y urbanas. Gracias a la introducción de nuevas máquinas y técnicas en textiles, fabricación de hierro y otras industrias, las máquinas que se fabricaban a mano de manera artesanal comenzaron a producirse en grandes cantidades. Impulsada por el uso revolucionario del poder del vapor, la revolución industrial comenzó en Gran Bretaña y se extendió al resto del mundo, incluido Estados Unidos en la década de 1830 y 40. Los historiadores modernos a menudo se refieren a este periodo como la primera revolución industrial, para diferenciarlo de un segundo periodo de industrialización que tuvo lugar desde fines del siglo XIX hasta principios del siglo XX y vio rápidos avances en las industrias del acero, la electricidad y el automóvil. El término revolución industrial fue usado por primera vez en 1837 por el activista revolucionario francés Louis Auguste Blanqui y posteriormente fue adaptado por Engels en 1845. Con él querían hacer referencia a los profundos cambios que tuvieron lugar desde finales del siglo XVIII y que supusieron una radical transformación económica, social y tecnológica de las naciones europeas más desarrolladas. La población del viejo continente había permanecido prácticamente estancada durante al menos 3 siglos por culpa de sucesivas guerras y epidemias, y esta circunstancia demográfica había lastrado el desarrollo económico. La primera etapa de este cambio se originó en el Reino Unido, sin embargo, fue un proceso que desencadenó cambios en todos los países y que estuvo basado en el liberalismo económico. Gracias en parte a su clima húmedo ideal para criar ovejas, Gran Bretaña tenía una larga historia de producción de textiles como lana, lino y algodón, pero antes de la revolución industrial, el negocio textil británico era una verdadera industria artesanal, con el trabajo realizado en pequeños talleres o incluso en hogares por hiladores, tejedores y tintoreros. La razón fundamental por la que comenzó en este país posiblemente sea que era una sociedad abierta, con una aristocracia de mentalidad comercial y preparada para los cambios. Además, Gran Bretaña, que poseía grandes yacimientos de hierro y carbón, gracias a los cuales fue posible desarrollar la maquinaria necesaria para poner en marcha la industria. También hubo un apoyo del gobierno para proyectos comerciales y unas altas tasas de alfabetización. El primer paso de la revolución industrial fue la mecanización de las actividades textiles y de industrialización en la producción de hierro. Una producción mecanizada más eficiente significaba que las nuevas fábricas textiles de Gran Bretaña podrían satisfacer la creciente demanda de telas tanto en el país como en el extranjero, donde las numerosas colonias de ultramar de la nación proporcionaron un mercado muy bueno. Además de los textiles, la industria británica del hierro también adoptó nuevas innovaciones, ayudando al surgimiento del ferrocarril. Un ícono de la revolución industrial apareció en escena a principios de 1700, cuando Thomas Newcomen diseñó el prototipo de la primera máquina de vapor moderna, llamado motor de vapor atmosférico. El invento de Newcomen se aplicó originalmente para impulsar las máquinas utilizadas para bombear agua de los pozos de la mina. En la década de 1760, el ingeniero escocés James Watt comenzó a jugar con uno de los modelos de Newcomen, agregando un condensador de agua separado que lo hizo mucho más eficiente. Más tarde, Watt colaboró con Matthew Boulton para inventar una máquina de vapor con un movimiento giratorio, una innovación clave que permitiría que la energía del vapor se extendiera por las industrias británicas, incluidas las fábricas de harina, papel y algodón. Así como las máquinas de vapor necesitaban carbón, la energía de vapor permitió a los mineros profundizar y extraer más de esta fuente de energía relativamente barata. La demanda de carbón se disparó a lo largo de la revolución industrial y más allá, ya que sería necesaria para operar no solo las fábricas utilizadas para producir productos manufacturados, sino también los barcos de vapor utilizados para transportarlos. Estos cambios crearon las condiciones para la producción y el consumo en masa, característica de la época actual. Además,
dio origen al proletariado. Las transformaciones económicas que originó la Revolución Industrial alteraron las estructuras sociales vigentes desde la Edad Media. Muchas personas en Gran Bretaña habían comenzado a mudarse a las ciudades desde las zonas rurales antes de la Revolución Industrial. Este proceso se aceleró drásticamente con la industrialización, ya que el aumento de las grandes fábricas convirtió a las ciudades más pequeñas en ciudades importantes durante décadas. Esta rápida urbanización trajo consigo importantes desafíos, ya que las ciudades superpobladas sufrieron contaminación, saneamiento inadecuado y falta de agua potable. Mientras tanto, a pesar de que la industrialización aumentó la producción económica en general y mejoró el nivel de vida de las clases media y alta, las personas pobres y de la clase trabajadora continuaron luchando. El campesino se convirtió en un jornalero, cuyo trabajo se retribuyó con un salario. En las ciudades, el artesano que trabajaba su propio taller se trasladó a las fábricas en calidad de obrero asalariado y pasó a depender del propietario de las máquinas, dando origen a la nueva clase social, el proletariado obrero. La burguesía desplazó definitivamente a la nobleza como clase rectora en los países occidentales. Los lores ingleses, sin abandonar su carácter y conservando alguno de sus privilegios, se mezclaron con los burgueses y compartieron con estos las ventajas del auge económico. En Francia y los Países Bajos, la nobleza desapareció como grupo privilegiado. En Alemania, los nobles tuvieron que conformarse con hacer carrera en el ejército y en la diplomacia. Solamente en Rusia, escasamente industrializada, mantuvieron sus privilegios hasta el siglo XX. La mecanización de la mano de obra, creada por la innovación tecnológica, había hecho que trabajar en fábricas fuera cada vez más tedioso y a veces peligroso. Se realizaban jornadas superiores a las 15 horas diarias en fábricas inhóspitas. Algunos empresarios preferían, por razones de economía, contratar a mujeres y niños. El salario se regía por la ley de la oferta y la demanda. Era bajo e inseguro. Tampoco existían leyes de previsión social y sobre accidentes del trabajo. En ciertos casos, las condiciones de las viviendas obreras eran insalubres y favorecían las enfermedades. Tales cambios dramáticos alimentaron la oposición a la industrialización, incluidos los luditas, conocidos por su resistencia violenta a los cambios en la industria textil de Gran Bretaña. En las décadas venideras, la indignación por las condiciones de trabajo y de vida inferiores al estándar impulsaría la formación de sindicatos, así como la aprobación de nuevas leyes de trabajo infantil y regulaciones de salud pública en Gran Bretaña y Estados Unidos, todo dirigido a mejorar la vida laboral de ciudadanos de clase media y pobres que habían sido afectados negativamente por la industrialización. En cambio, la burguesía, integrada por los empresarios industriales y los banqueros, por profesionales como médicos, ingenieros u abogados, impusieron su concepción de la vida, sus costumbres y valores. Estos giraban en torno a la riqueza, las virtudes del ahorro metódico y de la constancia en el trabajo. La segunda etapa de la Revolución Industrial se caracterizó por la mejora de la producción gracias a la incorporación de nuevas fuentes de energía como la electricidad y el petróleo, la obtención de nuevos materiales como el acero y la aplicación de nuevas formas de trabajo como la automatización y el trabajo en cadena. Además, surge un nuevo tipo de capitalismo, el capitalismo financiero, futuras grandes inversiones realizadas con los beneficios que había aportado el primer estallido industrial y el dinero. El petróleo, conocido de la antigüedad, fue estudiado como fuente de energía hasta que se obtuvo el combustible de dos nuevos sistemas de transporte, el automóvil y el avión, y se aplicó a la nueva industria del plástico y en la obtención de energía termoeléctrica. Estados Unidos siguió su propio camino hacia la industrialización, impulsado por innovaciones prestadas de Gran Bretaña. A finales del siglo XIX, con la llamada Segunda Revolución Industrial en marcha, los Estados Unidos también pasarían de una sociedad en gran parte agraria a una sociedad cada vez más urbanizada. A mediados del siglo XIX, la industrialización estaba bien establecida en toda la parte occidental de Europa y la región noreste de América.
A principios del siglo XX, Estados Unidos se había convertido en la nación industrial líder del mundo.